En la clase anterior estuvimos viendo los problemas y los males del capitalismo. Hoy, para completar, hablaremos de los problemas del materialismo. Bien. Las perspectivas materialistas se desarrollaron históricamente en la antigua India. En la escuela Carvaca. En China, en una rama del confucianismo. En Grecia, más tarde, durante la Ilustración europea. Y finalmente, entre los científicos contemporáneos y marxistas. Las sociedades occidentales, generalmente, se interesan en la búsqueda de la riqueza material. Las posesiones y el lujo. Sarkar indicó un número de problemas de un enfoque que él llamó centrado en la materia, o un enfoque centrado en sí mismo. Primero, el ansia infinita de felicidad que comparten todos los seres humanos no se puede realizar por medio de objetos materiales porque no la pueden disfrutar infinitamente. Cuando se incentiva a las personas a buscar gratificación sensorial, agotan su energía intentando acumular materiales físicos. Pero no importa hasta qué punto se hagan ricos. Si no tienen un propósito más elevado en la vida, inevitablemente experimentarán frustración, enajenación y desdicha. Aún los intelectuales y eruditos del materialismo con frecuencia tropiezan con conflictos del ego porque discuten desde puntos de vista fragmentados, lo que les inhibe experimentar un desarrollo más completo, incluso personal, que les condujera a la verdadera sabiduría. Segundo, el interés propio y la codicia por riquezas eventualmente chocan con los intereses y la codicia de otros. Siendo que los objetos físicos son limitados, crece la sospecha y la desconfianza y se despierta la competencia de intentar acumular más privando a otros. Esta explotación a su vez engendra deshonestidad y corrupción. La aparente moralidad y justicia de las sociedades materialistas esconde una alianza inmoral para proteger sus intereses egoístas. Tercero, el materialismo causa que la gente tenga más estrechez y miopía mental en cuanto al medio ambiente. La codicia por la ganancia es insostenible porque los recursos del planeta son finitos, es decir, limitados, y la codicia disminuye o ignora el valor de otras especies. Tanto las sociedades capitalistas como las comunistas han sido terriblemente destructivas del medio ambiente. Vamos ahora a los sentimientos humanos y el neohumanismo. Un sentimiento es la tendencia emotiva a identificarse con los objetos que nos gustan, con los que fuera que nos dé placer. La mayoría de las personas sienten lealtad a la familia y a un íntimo círculo de amigos. Además, en muchos lugares del mundo es muy importante pertenecer a un clan, una tribu o una comunidad. La mayoría se consideran miembros o ciudadanos de una región o una nación particular, creyendo a menudo que su nación es algo mejor y más importante que cualquier otra. Sarkar llama a este patriotismo o nacionalismo geosentimiento. El creer que nuestra nación es superior a otras se expresa negativamente en la consigna «mi país, tenga razón o no», y en la discriminación contra extranjeros. Este sentimiento le sirvió de justificación emotiva al colonialismo y al imperialismo. El sentimiento de identificación con la propia raza, religión, clase o sexo
a exclusión de otras comunidades, se conoce como sociosentimiento. Ambos, el geosentimiento y el sociosentimiento, han sido la causa de incontables trágicos conflictos y guerras basados en el odio que, en las palabras de Sarkar, son la mancha más innoble del carácter humano. Los políticos que explotan estos sentimientos para ganar popularidad se pueden volver muy poderosos, pero están arriesgando llevar a la ruina a sus países o comunidades. El neohumanismo es un término acuñado por Sarkar y explicado en detalle en su libro La liberación del intelecto, el neohumanismo. Expresa el proceso de expandir exteriormente el sentimiento o la lealtad del mero interés personal a uno de empatía e identificación con un aporte cada vez mayor a la humanidad y al universo. Una educación esclarecedora que desarrolle la mente racional e inquisitiva puede ser el antídoto para sentimientos prejuiciosos y restrictivos, expandiendo nuestro sentido de identidad hasta incluir a toda la humanidad, con la que inevitablemente vamos a sentir dolor por el sufrimiento de otros, donde quiera que se hallen, lo que a su vez nos inspira a comprometernos con la justicia social y el servicio. ¿Por qué el neohumanismo? La filosofía del neohumanismo se originó en Europa durante el Renacimiento, como reacción a los dogmas ilógicos, la depredación y el dominio de la Iglesia Católica. En esa era, el poderoso clero exigía fe ciega y obediencia absoluta. Más tarde, durante la época de la Ilustración, muchos humanistas occidentales rechazaron la idea de un Dios trascendental, fuera de la experiencia humana. Por el contrario, se basaron en la lógica, la búsqueda científica y la razón, confiando solo en lo que podían observar y medir. De ese modo se liberaron del gobierno eclesiástico, pero los condujo a un nuevo dogma de física materialista y materialismo científico, como único árbitro de la verdad y los hechos. El rechazo de Dios forzó a los humanistas a buscar profundamente el significado personal y político de conceptos como libertad, igualdad y fraternidad. Un lema de la Revolución Francesa. Los humanistas se esforzaron por encontrar una moralidad más natural y racional. Pronto, sin embargo, se encontraron con el problema del relativismo moral. ¿Libertad de qué? ¿Igualdad con relación a qué? Lo que era bueno y lo que era malo pareció depender de quien lo juzgaba. En un marco tan relativo, el propósito de la vida no siempre es claro, y se puede producir que el humanista se halle en un vacío espiritual sin valores trascendentales ni dirección alguna, a la deriva en un mar de ideas tornadizas y conflictivas. El humanismo tiene otras limitaciones. Cuando está sujeto al internacionalismo, como en el caso de las Naciones Unidas, sus adeptos pueden estar plagados de diferencias políticas y celos. Cuando el humanismo se basa en el concepto de que no hay nada más grande que el ego humano y que no hay una conciencia superior dentro de nosotros, los adeptos se pueden volver cínicos y materialistas. La filosofía humanista también puede llevar a las personas a descuidar otras especies, a considerarlas inferiores y a explotarlas para obtener lucro. Esta actitud se ha conocido como especieísmo o antropocentrismo. El neohumanismo de Sarkar nos exhorta a superar esta limitación al incluir todas las formas de vida en nuestra definición de lo que es real, importante y digno de respeto. Aunque los seres humanos son la especie más evolucionada en este planeta, otros animales también tienen conciencia y sentimientos.
Nuestras acciones y conducta deben demostrar cada vez más mayor amor y respeto a todos los seres y objetos inanimados en el universo. En este punto, una visión basada en el universalismo y el neohumanismo es aquella que reconoce la familia espiritual de la humanidad, una familia que trasciende las naciones y se arraiga en la ecología espiritual. El neohumanismo es un concepto expansivo que promueve el bienestar y la seguridad física, el estímulo e incentivo intelectual y el crecimiento y la realización espiritual. El neohumanismo libera el intelecto de sentimientos mezquinos y establece doctrinas, tanto como crea un sentido compartido de compasión. Al estimar a todos los seres humanos y al resto de este universo manifiesto como hijos de la conciencia suprema, se siente que las penas del mundo son nuestras propias penas y la felicidad del mundo es nuestra propia felicidad. Vamos a ver ahora una nueva definición de progreso social. Todas las entidades de este universo están en acción. Incluso los objetos inanimados vibran a nivel atómico. Sin embargo, la acción solo tiene significado o propósito cuando se dirige a un objetivo. Proud define el progreso social como un movimiento dirigido al objetivo del bienestar de todos, desde la primera expresión de la conciencia ética hasta el establecimiento del neohumanismo universal. El concepto es similar a la jerarquía de las necesidades humanas desarrollada por Abraham Maslow, que fundó el campo de la psicología humanista. Estas necesidades oscilan en orden ascendente desde las necesidades fisiológicas básicas a la seguridad, un sentido de pertenencia y amor, estima y autorrealización. Se tienen que satisfacer las necesidades inferiores antes que las superiores. Las personas cuyas necesidades físicas y psicológicas están satisfechas pueden desarrollar más fácilmente el altruismo y las potencialidades más elevadas. Maslow denominó al estado por encima de la autorrealización como nivel transpersonal. La actividad aquí es puramente espiritual, caracterizada por una introspección meditativa, contentamiento, desinterés, sentimientos de armonía y unidad con el universo, y la experiencia de estados más sutiles de conciencia. De acuerdo con Maslow, este modelo capacita a distinguir cuáles sociedades son mejores y cuáles peores, siendo las mejores las que gratifican todas las necesidades humanas básicas de la población y promueven la autorrealización. Sarkar utilizó con frecuencia la analogía de la humanidad como una familia o un grupo de personas que viajan en peregrinación y se detiene cada vez que un miembro del grupo se lesiona o se enferma. Él citó el poema estadounidense Carl Sandburg. Hay un solo hombre, y su nombre es todos los hombres. Hay una sola mujer, y su nombre es todas las mujeres. Hay un solo niño, y su nombre es todos los niños. La sociedad humana debe facilitar el avance colectivo y el crecimiento de todos sus componentes. Esto implica un grado de conciencia colectiva y cohesión social o solidaridad. Habitualmente se asocia el progreso a un aumento en el confort material o al avance tecnológico. Sin embargo, Sarkar aseguró que en el reino físico jamás es posible ningún progreso verdadero porque todos los objetos físicos decaen con el tiempo. Sea cual fuere la fortaleza física que se hubiera podido lograr, se puede perder en un accidente, por enfermedad o por vejez. Las invenciones físicas que hacen la vida más fácil y cómoda generan también problemas, peligros y efectos secundarios. En el pasado, por ejemplo,
Cuando la gente caminaba o viajaba en carrozas, nadie sufría lesiones graves en accidentes. Pero ahora, millares de personas mueren cada año en accidentes de transporte. El muy conocido ambientalista Paul Harkin informó que, de acuerdo a la National Academy de Ingeniería, el 94% de todos los materiales originales procesados de Estados Unidos se desperdicia antes de que el producto final termine de manufacturarse. 2 de los productos terminados, el 80% se vuelve basura antes de que los 6 meses de su fabricación. En otras palabras, desde una perspectiva ambiental, el sistema es menos del 1% eficiente. Si la contaminación y el tratamiento de la basura estuvieran incluidos, podría incluso ser un balance negativo. También es evidente que el incremento del conocimiento, la comunicación y la actividad mental no siempre es un verdadero progreso ni es propicio para un bienestar más profundo. Todo lo que aprendamos se puede olvidar. El estrés, el nerviosismo, la depresión y las enfermedades mentales son mucho más comunes entre la población urbana educada, en sociedades industrializadas, que entre la gente menos educada de las aldeas. El ritmo con el cual el conocimiento humano se incrementa en la actualidad es sorprendente. Por ejemplo, el número de títulos de libros publicados en los Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 19 años. El conocimiento científico se incrementa todavía más rápido, como se puede ver representado por su duplicación en la cantidad de revistas publicadas sobre oncología en los últimos 7 años. En 5, los de programación acerca de células madres en 4, los relacionados con el calentamiento global en 3 años y los de nanotecnología en 2. Hoy en día la literatura científica y técnica mundial también se está doblando al mismo ritmo cada 7 años. Es sin duda imposible para cualquier ser humano asimilar ni siquiera una pequeña fracción del conocimiento del mundo en cualquier tema. Es una absoluta tontería enorgullecerse de cuánto uno pueda saber. Sin embargo, el aprendizaje espiritual, la sabiduría, es muy diferente. Las verdades más profundas de la vida consisten en una fuente eterna de inspiración. El desarrollo espiritual, transpersonal, es un proceso de expansión de la conciencia para vincularla al infinito y alcanzar un estado de perfecta paz y felicidad ilimitada. Prout afirma que el anhelo espiritual motiva a todo ser humano, aunque las personas lo experimentan en diversos momentos y de distintas maneras. Visto que la libertad absoluta de deberes y obligaciones mundanas no es posible en los reinos físicos y mental mientras vivamos, la libertad espiritual, la liberación, es nuestra si la queremos. Prout reconoce que solo se deben considerar verdaderamente progresistas las acciones físicas y las expresiones intelectuales que promueven el progreso en dirección al estado de bienestar infinito. Por ejemplo, el garantizar a todos el derecho a trabajar y percibir las necesidades mínimas de la vida asegura la paz mental colectiva. Cuando las personas no tengan más que preocuparse de cómo van a pagar el alquiler o proveer educación y atención médica a su familia, estarán libres para desarrollar sus cualidades mentales y espirituales superiores. El tejido dinámico de la vida, Prama. Las ciencias ambientales demuestran que un tejido interconectado de sistemas y organismos vivos en equilibrio dinámico existe en toda la naturaleza. Todo cambia y se desplaza. Nada es estático. La lucha por la supervivencia
la interdependencia de la especie animal y vegetal, la rápida adaptación a las condiciones cambiantes producidas por las estaciones, las tormentas, los incendios, las inundaciones y otros fenómenos, dan cuenta del dinamismo constante que encontramos en la naturaleza. Para describir esta relación de las fuerzas cambiantes vibratorias, Sarkar dio a conocer la palabra sánscrita Brahma, que significa equilibrio dinámico y contrapeso dinámico. Un sistema plenamente equilibrado, desde la bacteria unicelular hasta el animal más completo. Cada criatura vive en su nicho y desempeña su papel único. Los ciclos de nacimiento, vida, muerte y deterioro continúan en un estado fluctuante de equilibrio. De hecho, podemos contemplar el ambiente como si fuera una fábrica que no produce desperdicios, donde todo es reciclado. En el presente existen cerca de 40.000 especies de animales vertebrados, 250.000 especies de plantas y varios millones de especies de insectos y microorganismos habitando nuestro planeta. Cada especie depende de las otras, por lo que de la supervivencia de una puede depender la existencia o la extinción de hasta otras 10 especies. Hoy en día, 1/3 de los anfibios del mundo, 1/5 de todos los mamíferos y el 70% de todas las especies vegetales están amenazadas de extinción. 6 millones de formas únicas e irreemplazables de vida. La deforestación, la expansión agrícola, la pesca excesiva, las especies invasivas foráneas y los cambios del clima son las causas específicas, todo relacionado con la actividad humana. No obstante, el ecólogo Stefan Levitt dice, el motor principal de la destrucción es un sistema económico ciego a la realidad donde no hay bienestar económico ni humano sin la naturaleza. Lamentablemente, la destrucción ecológica trasciende las fronteras nacionales y amenaza el gran potencial de nuestro planeta para sustentar la vida. Hemos perturbado el prana de la naturaleza, su equilibrio dinámico, porque nuestra sociedad humana también ha perdido su equilibrio. La falta de equilibrio en la sociedad es evidente en los 3 niveles de la existencia: físico, mental y espiritual, tanto en la vida individual como en la vida colectiva. Hasta aquí hemos visto que sin este prana, la vida en la Tierra se puede hacer insostenible. De acuerdo con Sarkar, cuando se pierde el prana, los sistemas pasan a través de 3 fases. La primera es desorden, seguida por desorganización y finalmente degeneración. Significa que primero se perturba el ecosistema o el sistema social. Después su funcionamiento normal tiene que cambiar drásticamente para defenderse y finalmente la propia existencia se pone en peligro. En las palabras de Sarkar, la sociedad humana ha alcanzado hoy la etapa de degeneración y como resultado se halla perdida en el laberinto de la degeneración y como resultado se halla perdida en el laberinto de las falacias económicas, de los disturbios sociales, la degeneración cultural y la superstición religiosa. ¿Cómo se puede restaurar prana? Restablecer prana en la vida individual significa la adopción de un estilo de vida sano. Adoptar una dieta nutritiva y equilibrada. Hacer ejercicios físicos regularmente. Abstenerse de fumar y de sustancias tóxicas. Participar en un grupo o comunidad de apoyo positivo. Prestar servicio voluntario a los necesitados.
practicar diariamente alguna forma de reflexión interior. Todos estos son factores esenciales para la buena salud, para una mente equilibrada y para la realización interior. Para restaurar el prama en la vida colectiva, es necesario también un enfoque sistemático paso a paso. Primero se tiene que restaurar el equilibrio en el nivel físico más fundamental. Ello requiere garantizar las necesidades mínimas de la vida para todo ser humano. Ese es requisito indispensable. El primero, el mínimo, básico. Sin ese, no hay equilibrio, no hay prama. También tiene que restablecerse el prama, el equilibrio debido en cada esfera de trabajo. Por ejemplo, el sistema agrícola necesita diseñarse nuevamente para proveer un suministro sostenido de productos alimenticios básicos para toda la población. Solo después de que se logre este objetivo a nivel local, puede darse la exportación y el comercio de los alimentos excedentes. Y no antes, como el sistema diseñado de exportación e importación. Se necesita rediseñar las industrias utilizando tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de la población local. La transformación de las compañías centradas en el lucro en cooperativas dirigidas en la localidad va a ayudar a llevarlo a cabo. Cada iniciativa industrial tiene también que ser ambientalmente segura. Para restaurar prama en el nivel mental, debemos estimular el desarrollo de las lenguas locales, la cultura y la sabiduría histórica de los pueblos indígenas. Ello llevará a un sentido más fuerte de identidad cultural y autoestima, y eliminará los sentimientos de inferioridad causados por el adoctrinamiento de la cultura predominante actual. Se necesita enseñar en todos los niveles de los sistemas educativos la eliminación del control del gobierno y la influencia comercial en la educación, la promoción de ideas y valores universales en vez de superstición y dogma, y la solvencia de una perspectiva ecológica y espiritual a cambio de una materialista. La perspectiva espiritual incluye respeto y gratitud para todos los seres, y gradualmente sentimientos en continua expansión de compasión, altruismo y amor incondicional para todos. Involucra autotrascendencia, sabiduría, una conexión con lo sagrado y lo infinito para alcanzar estados de paz y de trascendente felicidad. La sociedad necesita alentar la tolerancia y la aceptación de las diversas tradiciones y creencias religiosas. Se debe enseñar y fomentar en toda la sociedad y hacer disponibles para todos la instrucción gratuita de las prácticas espirituales universales. Finalmente, se debe integrar los 3 niveles en equilibrio: físico, mental y espiritual, para crear una sociedad sana y holística. Estos pasos pueden transformar la presente sociedad materialista en una familia humana global orientada a la espiritualidad, una comunidad en la tierra. Al restablecerse el prama en la sociedad humana, cesará la destrucción de nuestro ambiente natural. En vez de ser destructores de la naturaleza, podemos esforzarnos en funcionar en armonía con los sistemas naturales para revertir el daño que ya se ha hecho. Bien. Esto en cuanto a prama y en cuanto a los problemas del materialismo. En la clase anterior se explicó los problemas y peligros del capitalismo. Y faltaba comparar el Proud con el marxismo y el comunismo. Sarkar respetó a Karl Marx al decir que era una buena persona, una persona reflexiva y un profeta para el pobre.
Ese fue el respeto que Sarkar le dio a Karl Marx. Marx escribió un brillante análisis metódico del capitalismo en los años 1800, de aproximadamente 3.000 páginas, en las que demostró que el capitalismo es de naturaleza explosiva y sufre contradicciones internas o debilidades que contribuyen a su decadencia. Es extraordinaria la compasión de Marx por los oprimidos y su irresistible llamado a terminar la explotación. Su análisis de las clases se compara con el de Sarkar. Mientras Marx fue un defensor de los progres y un genio en la crítica de los excesos capitalistas, fue mucho menos claro en especificar con qué debía ser reemplazado. Él propuso una asociación de hombres libres trabajando con los medios de producción que tienen en común, utilizando las muchas diferentes formas de poder laborar en plena conciencia de sí mismos con una sola fuerza laboral social. Esta vaga declaración, junto con algunas otras, es toda la extensión de la alternativa económica de Marx. Mientras que es importante reconocer que los marxistas y socialistas defendieron muchas de las mejoras económicas y sociales en la sociedad contemporánea, los críticos han señalado que su análisis económico es inconsistente internamente. Por ejemplo, la teoría del valor-trabajo de Marx declara que el valor de un objeto es igual al costo del trabajo para producirlo o extraerlo. Pero en el siglo XXI, dolorosamente somos conscientes de que todos los recursos son limitados y algunos no son renovables. La escasez aumenta el valor. Cada recurso tiene un valor intrínseco y debe usarse al máximo y ser distribuido racionalmente. El axioma marxista, de cada uno de acuerdo a su habilidad y a cada uno de acuerdo a su necesidad. Suena muy bien en teoría, afirmó Sarkar, pero era un incentivo inadecuado para motivar a la mayoría de la gente. Y razonó que distribuir el excedente de la riqueza de manera igual para todos no sería razonable. La diversidad, no la identidad, es la ley de la naturaleza. Aquellos que quieren igualarlo todo están destinados al fracaso porque van contra las características innatas de la naturaleza. Los dirigentes que intentaron materializar las ideas de Marx en diferentes países, dijo Sarkar, encontraron invariablemente muchas dificultades prácticas porque los incentivos son un factor importante en la economía. El materialismo sostiene que lo único que existe es la materia y todos los fenómenos, incluyendo la conciencia, son el resultado de interacciones materiales. Marx habló de la concepción materialista de la historia. Y más adelante, Friedrich Engels y otros elaboraron el término materialismo dialéctico para describir la perspectiva marxista. El problema es que cuando se niega la posibilidad de una experiencia espiritual, las ansias mentales de la gente se vuelcan a los objetos materiales de la gratificación. Cuando uno se concentra constantemente en la realidad material, la mente se materializa y los instintos inferiores se excitan. El líder soviético Vladimir Lenin repitió durante toda la vida que el análisis concreto de la situación concreta era el alma misma del marxismo. Sarkar, por otro lado, rechazó este planteamiento estrecho y planteó una idea mucho más expansiva. Te transformas en lo que piensas. Esa es la opinión de Sarkar. A la misma vez, Sarkar promovió la igualdad social y la llamó socialismo progresivo. Ciertamente este modelo aboga por la propiedad pública
y la administración cooperativa de los medios de producción y la asignación de los recursos, lo que es una definición común del socialismo. Aún así, en muchos aspectos difiere marcadamente del marxismo. Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista en 1848, en el que analiza la necesidad de un partido comunista revolucionario para guiar a la clase obrera en una revuelta contra la explotación capitalista. Hace una reseña histórica de la lucha de clases y de los problemas del capitalismo, pero no realiza predicciones ni prescripciones de cómo el Partido Comunista debe gobernar el Estado. De hecho, los gobiernos comunistas han causado enajenación masiva entre sus trabajadores. 50 años después de guiar la revolución en Cuba, cuando le preguntaron a Fidel Castro si el sistema económico cubano aún valía la pena para ser exportado a otros países, contestó: el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros. Su hermano, el presidente Raúl Castro, indicó que el Estado tiene un papel demasiado grande en la economía y que se necesita una reforma gradual y extensa. Con la centralización del poder político y económico en manos del Estado, muchos líderes comunistas cayeron víctimas de una creencia miope en su propia infalibilidad. Esta arrogancia, combinada con una filosofía materialista y la creencia de que el fin justifica los medios, dio como resultado la tiranía del Partido Comunista. Los regímenes comunistas a través del mundo han subyugado a su propio pueblo bajo el yugo de la opresión. Los peores crímenes fueron la represión política, el encarcelamiento, los campamentos de trabajo forzado, las ejecuciones y las hambrunas causadas por la colectivización forzada de la tierra y las políticas de economía centralizada. El total de muertes estimados en la Unión Soviética de Stalin, en la China de Mao y en Camboya, bajo la organización guerrillera local Yemeres Rojos, fluctúan entre 21 y 70 millones de muertes de seres humanos. Los dictadores del partido ordenaron a los militares encarcelar o asesinar a quienes intentaron protestar o escapar. Tales gobiernos autocráticos censuraron las expresiones artísticas, prohibieron las empresas privadas, asfixiaron la iniciativa personal y prohibieron la libertad religiosa y espiritual. Estas mismas dictaduras han sido ahora derrocadas por revueltas populares en Europa Oriental y Rusia. Sin embargo, unos pocos estados aún están controlados por los partidos comunistas, como China, Cuba, Laos, Vietnam y Corea del Norte. China no publica las estadísticas de la pena de muerte, pero de acuerdo al informe de Amnistía Internacional, tuvieron lugar 8.000 ejecuciones en 2006. Aún continúan los arrestos, torturas y encarcelamiento de grupos religiosos y espirituales, de disidentes y activistas de los derechos humanos. Más de 3.000 practicantes de la meditación Falun Gong murieron en la cárcel como resultado de torturas. Más del 70% son mujeres. En Tíbet, muchos monjes y monjas permanecen ahora en prisión. Hoy en día, los revolucionarios comunistas conducen insurgencias armadas en India, en Colombia, en Filipinas, en Perú y en Bangladesh. En India, movimiento Naxalita. En Colombia, la FARC. Y en Bangladesh, Sendero Luminoso. En Perú. En Filipinas, el nuevo Ejército del Pueblo. Después de 10 años de lucha, el Partido Comunista Unificado de Nepal, maoísta, declaró un alto al fuego y tomó parte en un proceso electoral. Casi todos ellos siguen la estrategia maoísta de guerrilla, una prolongada guerra popular, operando en áreas aisladas e infundiendo temor. Prau rechaza la violencia indiscriminada y el terrorismo. El enfoque prautista es cambiar la conciencia no por el miedo, sino por medio de la educación masiva, la inspiración
y un renacimiento cultural. La revolución política nunca puede crear una sociedad justa, a menos que se supere en la mente de los dirigentes y de la gente la tendencia de explotar a los demás. Sarkar dijo: los conceptos del materialismo dialéctico, la concepción materialista de la historia, la extinción del Estado, la dictadura del proletariado, la sociedad sin clases, etc., son ideas defectuosas que nunca se podrán implementar. Por eso la etapa post-revolucionaria en todos los países comunistas sufrió disturbios y opresión. Bien, ahora pasaremos a los 5 principios fundamentales del PRAU, para repasarlos. Los siguientes 5 declaraciones orientan cómo se debe distribuir los recursos bajo PRAU. Sarkar los presentó por primera vez en 1959 en el último capítulo de su libro Idea e Ideología. Juntos resumen lo que se conoce como los 5 principios fundamentales de PRAU. Son fundamentales porque todas las políticas de PRAU se basan en ellos. Y mientras que las políticas cambian en el tiempo, estos principios no lo hacen. Un aspecto único del modelo de PRAU es el reconocimiento tanto de las potencialidades físicas, psíquicas y espirituales de los seres humanos, como también de las potencialidades de los recursos naturales. 1. Primer principio. A ningún individuo se le debe permitir acumular ninguna riqueza física sin el claro permiso o aprobación del cuerpo colectivo. Este principio reconoce que los recursos físicos del planeta son limitados, por lo que acapararlos o hacer mal uso de cualquier recurso disminuiría las oportunidades de otros. Acaparar riqueza o especular con ella, en lugar de invertirla productivamente, reduce de manera directa las oportunidades de los demás miembros de la sociedad. Por lo tanto, los salarios tienen que tener un límite razonable, y lo mismo la riqueza heredada, así como los bienes y la propiedad de la tierra. Este principio se basa en el concepto de la herencia cósmica mencionado en el capítulo anterior, que sostiene que los seres humanos tienen el derecho de utilizar y compartir, pero no de acaparar ni abusar de los recursos con los que nos ha dotado la creación. Las ganancias deben tener un nivel máximo razonable. Al evaluarse las compensaciones, se deben considerar todos los componentes tales como bonos de desempeño, cuentas de gastos personales, etc. La brecha entre el salario mínimo y el máximo se reducirá gradualmente. Sin embargo, nunca se debe reducir a 0. Hay una aceptación creciente del concepto del control y reducción de la brecha salarial, también en el mundo de los negocios. El reconocido economista John Kennedy Galbraith escribió: el modo más directo y efectivo de intensificar la igualdad dentro de la compañía sería especificar la diferencia máxima entre la compensación promedio y la más elevada. Algunas compañías japonesas y europeas ya han establecido estos métodos. Los neoconservadores claman que no debe ponerse límite alguno en lo que ellos llaman libertad económica. Pero un principio legal es que la libertad de un individuo no le debe permitir infringir la libertad de otros. Y el acaparamiento innecesario de la riqueza sí infringe los derechos económicos de otros. Sarkar utilizó el término el cuerpo colectivo para referirse a la sociedad. Indicó que el gobierno tendría que asumir la responsabilidad de fijar límites a la acumulación de riqueza y que lo haría al formar comités económicos. Insistió en que los miembros de los comités deben ser aquellas personas honestas que realmente quieren promover el bienestar humano, rindiendo servicio social colectivo.
Además de fijar las políticas y normas económicas, los comités económicos de Proud también oirán las solicitudes de los ciudadanos respecto a las excepciones en los límites. Por ejemplo, una persona parapléjica necesitaría una sofisticada y costosa silla de ruedas computerizada. Este principio solo se aplica a la riqueza física, porque el conocimiento intelectual y la sabiduría espiritual son ilimitados. Por tanto, su acumulación no es ningún problema, siempre que a otros no se les impida usarlos. El segundo principio. Debe haber máxima utilización y distribución racional de todas las potencialidades mundanas, supramundanas y espirituales del universo. Veamos qué significa esto. Máxima utilización significa hacer el mejor uso de los recursos del planeta, con la máxima eficacia económica y técnica, a la vez que se protege el medio ambiente. La convicción de Proud es que todos puedan disfrutar de una elevada calidad de vida si utilizamos nuestros recursos con sabiduría. Como dijo el científico y visionario estadounidense Buckminster Fuller, tenemos suficiente tecnología a nuestra disposición para darles a cada uno una vida decente, liberando a la humanidad para que hagan aquello que se supone que debe hacer, o sea, usando nuestras mentes para lograr resultados extraordinarios, y no solo hacer frente a la supervivencia. La concentración de riquezas excesivas es la causa del deterioro y mala utilización de los recursos de la tierra. El capitalismo corporativo se ocupa de las ganancias trimestrales, ignorando los factores externos y consumiendo los recursos no renovables. Cuando una pequeña élite posee inmensas extensiones de tierra, muy frecuentemente la tierra permanece abandonada, sin cultivar, o a lo sumo lo utilizan para producir cosechas para la exportación. Los agricultores pobres se ven forzados a ocupar tierras marginales que deben despejar y cultivar solo para subsistir, con funestas consecuencias ecológicas. Las potencialidades supramundanas incluyen la propiedad imperceptible para los sentidos, incluirán el conocimiento y poderes sutiles, como la telepatía, la clarividencia, la intuición, etc. Las potencialidades espirituales se refieren a la filosofía y prácticas espirituales, y a la fuerza extrayente del universo que impulsa a la gente para acercarse a la conciencia suprema. La máxima utilización implica tres consideraciones. Primeramente, la selección acertada, o el hacer lo correcto, escogiendo la política correcta. Segundo, la eficacia, lo cual quiere decir hacer que las cosas se realicen, cumplir las metas en el tiempo. En tercer lugar, la eficacia, o hacer las cosas en la forma más económica, reduciendo desperdicio, logrando más con menos. La investigación y el desarrollo son la clave para encontrar uno de nuestros recursos más efectivos y eficientes, minimizando los dañinos efectos de la producción y descubriendo formas alternativas de obtener fuentes de energía renovable. La distribución racional es también crucial, porque sin ella, el mundo hoy en día tiene enormes reservas de comida al tiempo que la gente muere de hambre. Las tres prioridades de Proud respecto a la distribución racional son garantizar las necesidades básicas a todos, atender a las necesidades especiales de alguna gente, por ejemplo, a aquellos con discapacidades, y proporcionar incentivos a quienes hacen mayores contribuciones a la sociedad. De los 5 principios de Proud, lo vamos a dejar aquí hasta el segundo. Continuaremos en la siguiente clase. Ahora veríamos si hay algún comentario sobre lo que hemos mirado esta noche o alguna pregunta determinada. Abrimos los micrófonos de ustedes. Bueno, muy buena la lectura, Narada, especialmente porque
tema de las críticas al marxismo, la parte ambiental también muy buena, pero hay siempre una confusión entre Proud y la izquierda. Nosotros, Proudistas, no somos ni de izquierda ni de derecha. Somos, digamos, somos personas que buscamos el equilibrio, el balance dinámico que dijo Baba, que es volver a lo racional, a lo natural, a través del camino espiritual. Que el diagnóstico que hacemos del capitalismo se parezca a algunas cosas en el marxismo no quiere decir que seamos marxistas, porque bien has descrito los errores gravísimos que ha tenido el marxismo aplicado por las razones que se han mencionado en la lectura. Marx ha criticado muy bien, pero no ha dicho cómo solucionar los problemas. Entonces, lo ha dejado en manos de personas materialistas y ahí, bueno, el principio del fin de toda su teoría, porque no diagnostica bien, pero cura mal, digamos. Entonces, correcto, aparte de criticar a todos los demás, hay que ver qué hacemos cada uno para volver al equilibrio. Así que me parece muy bien. Eso quería decir. sí. En relación a eso, él ha señalado las partes buenas de la idea que surgió en la cabeza de estas personas. Igual que en las personas, cada propósito, cada idea que surge a favor de la sociedad, Baba lo alienta, Sarkar lo alienta, solamente que él después concreta de qué forma se va a materializar, de qué forma concreta se va a ejecutar, para que ese bienestar ansiado llegue a toda la gente. No se quede en las capas de los mismos. Entonces, los seres humanos tenemos ideas, pero suelen ser de carácter imperfecto. Cometemos errores, y él lo que hace es seleccionar las partes buenas de nuestras ocurrencias y darle forma y método para que sean aplicables. Por eso, generalmente, Sarkar no censura ni critica en ese sentido. Siempre hay una segunda oportunidad para poder hacer mejor la tarea que uno imaginó, aunque no supo encontrar la herramienta adecuada para conseguirlo. Y él lo expone haciendo un análisis del neohumanismo. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos ser? Neohumanistas. Ni siquiera como los simples humanistas que ya existieron en la Tierra y que todavía existen. Va un paso más allá. Y esas eran las diferencias que había entre capitalismo, comunismo, marxismo y todos los errores que se derivaron de todos los sismos que no sea el universalismo y de cuando se establezca el proutismo. Por eso hacemos siempre hincapié en que los principios fundamentales del Proud son universales, es decir, válidos para todos. No importa la tendencia mental, como estaba relatando aquí Mukunda, que puede tener una inclinación estrecha mental y que eso se denomina pues de derechas, puede tener una mente expansiva y misericordiosa hacia los demás y eso se considera de izquierdas, pero más allá de esas etiquetas que entre humanos nos ponemos, está la explicación, la orientación y la didáctica que hace Sarkar de cómo dar una vuelta más de tuerca, trascender eso y esas ideas que ya se quedan anticuadas y desarrollar estas nuevas aprovechando el esfuerzo anterior que hicieron otras personas en otros momentos de la historia. Teoría de utilización progresiva significa eso. De acuerdo a la época, al lugar y a las personas, a la psicología de las personas, a la idiosincrasia de las personas. Por eso dice, Proud nos enseña fomentando el miedo.
Proust se explica y se aprende. Y en el laboratorio mental, por medio de las prácticas, todos los seres humanos desarrollan las cualidades necesarias para con el tiempo convertirse en un satvipra. Es decir, un auténtico líder espiritual que beneficia a la sociedad y a toda la creación. ¿Algún otro comentario o pregunta? Narada, cuando Sarkar define te transformas en lo que piensas, lo utiliza como una antítesis a la explicación del comunismo. Sí. Y a la realidad de la psicología. Porque Sí. tú vas a un psicólogo para contarle un problema, tú te tumbas en el diván y le cuentas el problema. Pero él, si no te receta pastillas, porque eso lo suele hacer el psiquiatra, pero te dice, por ejemplo, tu problema es esto y esto, y dice, ahora tú tienes que hacer el esfuerzo para salir de ese bache, cambiar el modelo de pensamiento, etc. Claro, en realidad sería más simple decirle, tienes que dejar de pensar como has estado pensando hasta aquí, porque te has convertido en lo que ahora eres. Entonces, dirigir y enfocar el conjunto de pensamientos, Baba dice que las pequeñas vidas, los microbitas, se mueven a través de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, del olor, de las ondas vibratorias del universo. Todo tiene múltiples formas de desplazarse y de vivir. Y nuestros propios pensamientos también es su alimento. Y entonces, dependiendo del número de esos microbitas que tengamos dentro de nosotros, que puede ser billones, trillones, etc., y que forman nuestra constitución biológica y mental, tenemos unas reacciones y experimentamos una serie de situaciones, de emociones, que dependiendo de la idea predominante, si predomina el mantra, predomina la actitud mental favorable y por tanto microbita positivo estará más presente que el negativo. Y si es al contrario, en ese libro de Baba, de Microbita, él dice una canción de un grupo rockero, decía, bueno, pues no sé cuánto, vamos por la carretera y ahora esto nos lleva a las puertas del infierno y acabaremos. Y Baba dice, claro, pues allí llegarán. Porque fabricando convirtiéndote al final, transformándote en eso que predomina en tu mente, te conviertes en eso. Si la mentalidad es muy materialista, centrada en uno mismo, es decir, egocéntrica, como dice Baba, es solamente mis deseos, solo mis necesidades, yo tengo que tener todo cubierto para mí, si yo no tengo esas cosas resueltas, yo no puedo ayudar a los demás si no me ayudo a mí mismo, si no tengo compasión de mí, ¿cómo voy a tener la compasión de los demás? Podría gastar muchas vidas intentando curarte tú sin hacer nada por los demás, porque son tantos los problemas que todo el tiempo lo gastaríamos en nosotros. Y no habría ni un minuto para los demás. Por eso hay que esas ideas que después conforman nuestro carácter y nos convertimos en eso, lo que predomina en nuestra mente, hay que superarlo. Por medio de las prácticas, se dice una dieta adecuada, ejercicio, asanas, lectura adecuada, relaciones adecuadas, etc. La mente se sanea y el cuerpo mejora el estado de salud porque hay mucha salud mental. Con todo eso, nos convertimos entonces en un yogi, en un tántrico, y después nos convertiremos en un satvipra, si albergamos esas ideas, esa manera de pensar. ¿Sí? Sí, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos.
Sí, aunque no nos demos cuenta. Bueno, pues entonces el próximo día continuaremos con los principios estos de Proud, que es muy interesante. Ustedes saben que estamos ya preparando la página web de Proud España y ahí vamos a... También se podrá tener, cuando ya esté activa, se podrá tener contacto y ahí también se aprende, se comparten ideas y proyectos, cada cual va mirando a nivel local cuál puede ser su contribución a su localidad, a la gente de su entorno, respecto a las ideas prautistas de cómo resolver problemas o conflictos locales. Ahora ustedes están viendo aquí cómo está este hombre que está en las elecciones en Estados Unidos y está este Donald Trump diciendo que ahora no está de acuerdo con el sistema que lo llevó a ser presidente él, porque ahora parece ser que no le van las cosas bien para él repetir como presidente. Está impugnando, está invirtiendo ahí dinero y el aparato de poder. Hay que hacer algo a nivel local. Si hubieran prautistas allí, pues ya estarían orientando mejor a este hombre para que no solo no cometa delitos, así entre comillas, con la gente, sino para que no cometa errores personales. Porque además ya tiene una edad avanzada. Y hay que ir pensando, y se va que cada minuto te separa de la cuna y te acerca a la tumba. ¿Comprende? Cada minuto que pasa. Y entonces, no sé, gastar el tiempo ahí en esa perreta lo que demuestra es tener un mal perder. Ya que ellos utilizan la política como si fuera un juego de ganar o perder. No tanto cubrir las necesidades de la sociedad, sino es como algo personal de una competición, no un trabajo social. Entonces, el próximo día veremos también los principios que quedan y cómo se puede hacer algo, quién puede hacer algo, o quién está haciéndolo ya, a nivel local, algún tipo de contribución. El otro día dijimos que si alguien prestaba ayuda, algunos de los comedores sociales, otros, en fin, en la medida de las posibilidades, y tratar de ir expandiendo esto para que el PRAU se pueda implementar y sea una realidad en el planeta Tierra. Ok. Muy bien.